Zoom a la noticia. Bienvenidos, soy Andrea Bernal, esto es Zoom a la noticia. Nuestro lente se enfoca en Venezuela. Los hechos. El oficialista Nicolás Maduro fue proclamado este lunes presidente de Venezuela por las autoridades electorales tras ganar las elecciones del domingo con 50,75% de los votos contra 48,97% que obtuvo el líder opositor Enrique Capriles, según los datos oficiales del CNE. El debate. El heredero del chavismo fue proclamado ganador por el Consejo Nacional Electoral a pesar de la negativa del candidato de la oposición Enrique Capriles a aceptar los resultados hasta que no se recuente el 100% de los votos. Sin embargo, el CNE, como ya lo vimos, proclamó a Nicolás Maduro como presidente, pese a que más temprano Enrique Capriles aseguró que si Maduro era proclamado sería un presidente ilegítimo e hizo un llamado a un cacerolazo nacional, cacerolazo que en estos momentos lo está viviendo Venezuela. Así empezamos un nuevo debate. Bienvenidos y bienvenidas. Zoom a la noticia. Cuando el delfín del chavismo fue proclamado, se escuchó el primer cacerolazo cerca a la sede del Consejo Nacional Electoral y desde las 8 de la noche, hora local en Caracas, se escucha una monumental protesta. Precisamente vamos a conectarnos con Caracas. Saludamos a nuestra enviada especial, Idania Chirinos. Idania, buenas noches. Esas son tomas que tenemos en estos momentos en vivo de cómo se escucha las ollas, los pitos, las cacerolas en estos momentos en Caracas. Andrea, cuando conversamos en el informativo eran las 8 en punto, cuando comenzó el cacerolazo. En Venezuela son casi las 8:45, es decir, hay 40 minutos de cacerolazos ininterrumpidos. Y pareciera que mientras transcurren los minutos, el cacerolazo se puede escuchar más duro. Creo que la gente, los venezolanos respondieron a la convocatoria de Enrique Capriles Radonsky para protestar a través de las cacerolas en esta protesta cívica para solicitar el conteo voto a voto, la auditoría que se está pidiendo al Consejo Nacional Electoral. Y si se revisan las redes sociales, tenemos información de que esto que puede escucharse al fondo y que ustedes han visto está ocurriendo en todos los estados de Venezuela: Mérida, Zulia, Carabobo, Cojedes, Amazonas, Guárico, en fin, Venezuela es una cacerola en este minuto. Nos tocó. Y Dania, antes de despedirnos y entrar a debatir y analizar este tema que sin duda tiene muchas aristas el día de hoy, la proclamación de Maduro, lo que ha dicho Capriles ya en 2 ocasiones, este cacerolazo, ¿qué viene para Venezuela? Estos días, ¿cómo pintan? Mañana hay una marcha, el miércoles ante el CNE se va a pedir ese recuento de votos. El CNE hoy, Tibisay Lucena, ha dicho que pues ¿para qué contar los votos si ya hay presidente? Caramba, Andrea, ¿qué viene para Venezuela? Pues yo creo que vienen unos días contrarios a lo que es el deseo de la mayoría, porque creo que la mayoría de los venezolanos lo que quieren es vivir en paz, es recobrar la convivencia, el respeto de unos a otros. Y creo que los tiempos que vienen, de acuerdo a lo que ha sucedido hoy, no hay un buen presagio. Capriles ha convocado el día de mañana a que en toda Venezuela la gente se acerque con una solicitud de auditoría a todas las oficinas regionales del Consejo Nacional Electoral, en todos los estados del país, en su dependencia federal. Y para el miércoles ha sido convocada esa gran marcha que va a encabezar él mismo en la capital de Venezuela para solicitar la auditoría al máximo organismo electoral. El miércoles es un día de trabajo, es un día de escuela y sin embargo lo que uno escucha y lo que uno lee a través de las redes sociales es que en Caracas la mayor cantidad de gente posible va a acompañar al candidato de la oposición. ¿Cuál va a ser la reacción de las autoridades? No lo sabemos. ¿Se va a permitir esta marcha hasta el máximo organismo electoral? Tampoco lo sabemos. ¿Cuál será la ruta que va a llevar? Son incógnitas, son preguntas, mejor dicho, que quedan en el aire y que seguramente mañana serán respondidas por el mismo Capriles, que es el que directamente está dando la hoja de ruta a la oposición de las acciones que se van a tomar. Para Venezuela creo que vienen unos días agitados y convulsos. Ojalá la agitación no pase a mayores, Andrea.
Vamos a debatirlo y analizarlo aquí en Suma la Noticia. Y Dania Chirinos, nuestra enviada especial, en vivo desde Caracas, nos acompañaba. Muy amable, Dania, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Vamos inmediatamente a ver el momento quizás más importante de este lunes, el momento en el que Tibisay Lucena proclama como presidente de la República Bolivariana de Venezuela a Nicolás Maduro en la sede del Consejo Nacional Electoral. Durante este acto, Lucena pidió respeto para sus funcionarios y llamó a la oposición a reconocer los resultados. Así fue como se proclamó a Nicolás Maduro. El candidato Nicolás Maduro Moros alcanzó 7.563.747 votos para el 50.75% de la votación. Vistos los resultados anteriores sobre la totalización para la elección de presidenta o presidente de la República Bolivariana de Venezuela, el Consejo Nacional Electoral, en consecuencia, procede a proclamar como presidente de la República Bolivariana de Venezuela al ciudadano Nicolás Maduro Moros, titular de la cédula de identidad 5.892.464. Vamos a debatir este tema. Saludamos desde nuestros estudios en Nueva York al señor Javier Elaje, director jurídico internacional de Human Rights Foundation y máster en Derecho Internacional. También nos acompaña Eustoquio Contreras, exdiputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela, exintegrante de la Asamblea Nacional Constituyente, quien actualmente se desempeña como secretario general del Partido Vanguardia Bicentenaria Republicana. Señores, gracias por acompañarnos. Señor Elaje, quiero empezar por usted. ¿Por qué acelerar? Y yo creo que es la pregunta de hoy. ¿Por qué acelerar la proclamación de Nicolás Maduro como presidente justo cuando hay dudas del proceso, justo cuando la oposición se ha pronunciado y ha pedido un conteo, un recuento de votos, cuando la comunidad internacional, algunos países, ya escuchábamos a la OEA, Estados Unidos, la Unión Europea, han apoyado también este recuento? ¿Es un acto de fortaleza por parte del presidente encargado, Nicolás Maduro, o un acto de debilidad? Bienvenido. A mí me parece difícil, gracias Andrea antes por la invitación, a mí me parece difícil de explicar la decisión del Consejo Nacional Electoral, en la medida de que el propio líder del oficialismo, el candidato Nicolás Maduro, ayer en su discurso, luego de conocerse el primer boletín del Consejo Nacional Electoral, dijo que estaba de acuerdo con un conteo de los votos tal cual lo había solicitado y luego lo afirmaría el candidato de la oposición, Enrique Capriles. Así que nos parece que dado el clima de polarización que existe en Venezuela desde hace ya bastantes años y en virtud de todos estos procesos electorales y dada la cercanía, dado el pequeño margen de diferencia entre los propios resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral, una decisión responsable de parte de este Consejo habría sido la de escuchar a ambas partes de la contienda electoral y tratar de despejar cualquier duda que haya en relación a el carácter fidedigno de los resultados que arrojó el propio Consejo Nacional Electoral. Entonces, nos parece una decisión irresponsable, nos parece que la posición correcta de la comunidad internacional ante esta situación es la de pedir que se lleve adelante este reconteo con la finalidad de evitar que haya una noción de legitimidad sobre el candidato que sea electo y sí, que esto ocasione una crisis de gobernabilidad, ¿no?, que puede llevar eventualmente a la violencia. Señor Contreras, gracias por acompañarnos también. ¿Cómo deja a Maduro lo que ha sucedido hoy? Y quiero irme por el lado de ahí. ¿Lo fortalece o lo debilita? Yo no creo que lo fortalezca. Primero debemos aclarar que nosotros somos militantes bolivarianos. El presidente del partido, Yola Costa Chirino, un comandante del 4 de febrero. Yo soy un hombre de izquierda que acompañaba a Chávez toda la vida, pero tenemos serias discrepancias como se están haciendo las cosas. Yo creo que Maduro ha debido esperar que se aclararan más las cosas porque el que está ganando y el que va a hacer gobierno es el que menos les conviene la conflictividad
y es muy probable que la oposición lo que tendió fue un acto de provocación en el cual se cayó, yo creo, muy impolíticamente. Yo creo que ha debido esperarse, sobre todo cuando el propio Maduro, en el acto de anoche que le habló desde el balcón del pueblo a los concurrentes, se demostró partidario de hacer la revisión. Yo creo que es un problema de incoherencia y a mí me hubiese gustado que las cosas se hagan de otra manera. ¿Usted hubiera estado de acuerdo con ese recuento de votos y luego ver qué pasaba? Es que el reconteo de votos es un recurso que existe en Venezuela, incluso no está negado. Yo creo que la oposición, escuché a Henry Falcón, que es el presidente del comando de campaña de Capriles, que mañana van a formalizar la solicitud, y yo espero que el Consejo Nacional Electoral la atienda adecuadamente una vez que vea los alegatos, los elementos de condición, y yo creo que si no hay nada que ocultar, y más bien el conteo de los votos sirve para tranquilizar el país cuando hay una votación tan reñida, yo creo que eso es lo que debe hacerse. Y aquí la soberbia no es lo que más conviene, sino la flexibilidad para que las cosas institucionalmente estén garantizadas. Yo sería partidario de que se haga. Vamos a revisar cómo ha transcurrido y cómo ha sido la reacción del presidente encargado, ahora presidente electo Nicolás Maduro, porque la noche del domingo, cuando el CNE emitió el único boletín oficial con los resultados irreversibles, como lo dijo el CNE, que daban como ganador a Nicolás Maduro, el candidato oficialista dijo que estaba dispuesto a abrir las cajas y a realizar el conteo manual del 100% de los votos. Sin embargo, hoy, tras su proclamación, Maduro acusó a la oposición de golpismo por intentar vulnerar la mayoría democrática y así pedir un recuento de los comicios electorales. Alguien, un rector, Vicente Díaz, acaba de proponer que se abra el 100% de las cajas, se haga la auditoría. ¡Vamos a hacerlo! ¡No tenemos miedo! ¡Que las cajas hablen y digan la verdad! Eso solo tiene un nombre. Golpismo. Quien pretende vulnerar la mayoría en la democracia, lo que está es dando o llamando a un golpe de Estado. Y yo denuncio. Señor Elaje, en menos de 24 horas, el señor Maduro dice vamos a hacerlo, no tenemos miedo. Y hoy ya ha sido proclamado presidente. Él dice que no tenemos miedo. El señor Capriles dice que ahí hay mucho temor de realmente abrir las urnas. ¿Quién realmente cambió esta decisión dentro del partido mismo? Le pudieron haber dicho a Maduro, lo ideal es la proclamación antes de sentarse a abrir esas urnas, a contar voto por voto. Señor Elaje. ¿A mí la pregunta? Mire, a mí me parece que el Consejo Nacional Electoral debe actuar en todo momento como un árbitro que en una contienda electoral tan delicada como esta y de un margen tan estrecho, debe ver el interés tanto de los dos contendores como de sus votantes, ¿no? Entonces, en este caso, habiendo los dos contendores en sus discursos políticos post conocimiento de los resultados pedido un recuento de votos individual, el Consejo Nacional Electoral debería estar abierto a esa posibilidad. Si bien el profesor, el señor que está también en la entrevista ha mencionado que esta posibilidad no necesariamente está cerrada, y me parece que efectivamente no está cerrada según los recursos disponibles en Venezuela, si bien esto es así, el Consejo Nacional Electoral, la presidenta, hoy ha tenido una serie de declaraciones que son un tanto desafiantes y que tienen un tono de que no está dispuesta a llevar adelante este conteo. Específicamente, reclamó como un acto de injerencia en los asuntos internos de Venezuela las declaraciones del secretario general de la OEA apoyando la voluntad precisamente de ambos candidatos, por un lado, y por el otro lado diciendo que ya están los resultados y son definitivos y son irreversibles y que por tanto procedía la proclamación. Es decir, esto nos parece una actitud muy peligrosa dado el clima de polarización que existe en Venezuela. Lo que tiene que ser la prioridad principal es que en la paz, por tanto es muy importante que los votantes que hayan perdido, sean los de uno u otro bando,
queden con una certeza, tanto los candidatos como los votantes, con una certidumbre de que los resultados son los correctos. Señor Contreras, pero ¿qué pasó ahí? Cambiar de esa forma de pensar tan repentina, y lo decía en menos de 24 horas, hubo presión para Nicolás Maduro. ¿Qué pasó? Que se dieron cuenta que lo que había que hacer era proclamarse más bien inmediatamente que esperar a que se abrieran esas urnas, como dijo, cuando él decía que no tenía miedo de hacerlo. Bueno, es una manera de administrar un conjunto de actividades que de todas maneras se van a hacer. Si bien es cierto que se acepta que alguien pueda despertar la suspicacia que se haya hecho con algún apuro, lo cierto es que está dentro del lapso. Otra oportunidad se ha hecho con 2 días de diferencia, con 3 días de diferencia. Hoy se hizo pues con un día, ese otro día de que el Consejo Nacional Electoral dio el boletín principal. No es ilegal lo que se hizo. Te estoy diciendo esto después que fui partidario en que debe esperarse un poco, porque al que gana lo que le interesa es un clima de sosiego, de tranquilidad. Ahora, hay otro aspecto muy importante, que es que el hecho que lo haya proclamado no quiere decir que no se pueda hacer la revisión si procede la solicitud, porque también el sistema venezolano establece el acto de desproclamar a alguien, que una vez que haya sido proclamado con inconsistencia numérica, una vez que se hagan las revisiones, se procede legalmente a desproclamar al proclamado y proclamar al nuevo que gane. No es un juego de palabras, sino que así se llama técnicamente. De tal manera que yo creo que no está en el hecho que hoy ha sido proclamado, no deja cerrada la posibilidad, ni niega ni la realización, ni el carácter vinculante de alguna corrección que pueda haber en el camino. En todo caso, es un problema que le corresponde al Consejo Nacional Electoral, y yo, como opinión, me sumo a la idea de que sería favorable a que se haga. Yo no creo que haya nada que temer en ese sentido. Vamos a revisar qué dicen nuestros tuiteros a esta hora, justamente lo estaba revisando, sobre el resultado de las elecciones en Venezuela. Los televidentes opinan a través de nuestras cuentas de Twitter que aparecen en sus pantallas sobre lo que sucedió y sucede en estos momentos en el país suramericano. @Samiro290 dice: el resultado tan estrecho en las elecciones venezolanas demuestran que Chávez era la única fuerza del socialismo del siglo XXI. Eso vamos a analizarlo y a debatirlo más tarde. Se probó que no hay chavismo sin Chávez. Y también dice: el resultado de las elecciones del domingo destapa la realidad del debilitado oficialismo venezolano. Nuestro mismo tuitero, Samir Ariza, @Cartada49. Trabajadores del CNE quieren presentar pruebas del fraude, pero piden apoyo del pueblo y de Enrique Capriles. Hay que apoyarlos. Primera pausa aquí en Suma la Noticia. Ya regresamos. Ya regresamos con Suma la Noticia. Continuamos con Suma la Noticia. Los resultados obtenidos por el oficialismo en los comicios presidenciales obligan al chavismo a una profunda autocrítica. Así lo aseguró el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, en su cuenta de Twitter. Cabello lamentó que la oposición obtuviera una votación mucho más amplia que en las elecciones del pasado 7 de octubre. Busquemos nuestras fallas hasta debajo de las piedras, pero no podemos poner en peligro a la patria ni el legado de nuestro comandante. Agradecimiento eterno para aquellos que le cumplieron al comandante. Lamentamos mucho que otros se dejaron seducir por la derecha perversa. Profunda autocrítica nos obligan estos resultados. Es contradictorio que sectores del pueblo pobre voten por sus explotadores de siempre. Vamos a integrar al debate al señor Rafael Ávila, diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela, integrante de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico. Nos acompaña desde Caracas. Señor Ávila, gracias por acompañarnos, muy amable. Leíamos los tuites del presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello. Buscar fallas hasta debajo de las piedras, una autocrítica profunda. ¿Qué opina usted de lo que ha dicho el presidente de la Asamblea respecto a la victoria de Nicolás Maduro, una victoria sin duda apretada? ¿Se quedó un poco solo Maduro recibiendo esos resultados cuando el resto dice que hay que hacerse una autocrítica?
Hola, buenas noches. Buenas Gracias. noches. Tengo 14 minutos escuchando cualquier cantidad de opiniones a las que voy a responder y por último voy a responder a tu pregunta. No, Quisiera preferiría saber que entrara cuánto primero tiempo con mi tengo. pregunta porque se la estoy Ya, mandando pero en no este me interrumpa momento. porque ya yo empecé No, a pero responder. entonces Yo me ayuda contestando mi empecé a pregunta y responder encantado ya. le doy todo Yo el tengo tiempo para el 14 resto. minutos escuchando allí unos señores diciendo una cosa totalmente fuera de orden. En Venezuela quiero denunciar, hay un intento una vez más por violentar el hilo constitucional. Un candidato fue a unas elecciones en unas condiciones y en unas reglas y ahorita pretende desconocerlas y llamar al pueblo a la violencia. Eso es lo que está pasando en Venezuela. Está llamando a sus partidarios. El presidente constitucional de la República de Venezuela, proclamado hoy Nicolás Maduro, ganó en buena lid. Los análisis, las críticas que nosotros a lo interno tengamos, lo vamos a hacer a lo interno y no las vamos a ventilar afuera, ni mucho menos en los medios de comunicación. Pero el Queremos señor Diosdado advertir Cabello, a la más que comunidad- ventilado, a la imagínese comunidad haciéndolo por Twitter, internacional lo está que haciendo está en público, lo está marcha poniendo en un una red proceso social, señor de Ávila. desestabilizar a la República Bolivariana de Venezuela. Yo quiero aprovechar esta oportunidad para decir eso y decir que Venezuela tiene el sistema electoral más confiable y más seguro. En ninguna parte del planeta se audita el 53% de las mesas electorales. Eso no existe en ninguna parte del mundo. Y eso está planteado aquí, se hizo, ya esa auditoría se hizo. Lo que viene de aquí en adelante es condenar la actitud responsable de los dirigentes de la oposición. Aquí no se está hablando de victoria apretada, ni de mezquindades. O sea, términos mezquinos que dicen victoria apretada. Enrique Capriles es gobernador del estado Miranda ahorita, por 38,000 votos. Eso era, para el momento, 3 puntos porcentuales. Y nuestro candidato, Elías Agua, con el mismo CNE, a los 5 minutos salió reconociendo la victoria de este irresponsable. Lo que hay que denunciar también es que este señor vino sistemáticamente diciendo que él se iba a someter a la voluntad del pueblo. Bueno, aquí hay un conducto, un órgano, un poder, que es el poder electoral, que ha certificado 18 elecciones y certifican que Nicolás Maduro es el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Diputado, entonces usted dice que no hay que hacerse ninguna autocrítica. Es que yo no estoy diciendo, lo está diciendo el presidente de la Asamblea y él lo está ventilando en Twitter, en la red social, en su cuenta. Mire, el Twitter tiene dos componentes. Uno, y lo voy a leer, no te lo voy a decir nuevamente, que busquemos hasta debajo de la piedra, pero, pone un pero, ¿verdad? No pongamos en riesgo el legado del comandante. Y yo me quedo con la segunda parte del Twitter del compañero Diosdado Cabello. Hay que interpretarlo entonces. Sí. Sí, señor, hay que interpretarlo porque hay quienes lo interpretan a su forma. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que no estamos poniendo en riesgo el legado del comandante. ¿Cuál es el legado del comandante Chávez? Una constitución, un país en orden, un país creciendo económicamente, un país que está derrotando la pobreza, un país que está derrotando la exclusión social y que está llamando a todos los venezolanos, a todos, está convocando a todos los reconocemos a todos. Reconozcan la victoria de la revolución, que nosotros reconocemos los espacios que la oposición tiene aquí en esta república, porque ellos son gobiernos regionales, son gobiernos locales y tienen diputados que han sido certificados por este CNE que ahora ellos pretenden desconocer, y respetando a la rectora Tibisay Lucena y respetando a la voluntad del pueblo y tratando de enviar al mundo un mensaje que no es lo que realmente está pasando aquí. Entonces nosotros denunciamos, e incluso denunciamos a la injerencia del Departamento de Estado, que hay dudas sobre la elección. Mira, sobre la elección de Venezuela no hay duda. Duda hay en el sistema electoral norteamericano, por ejemplo. Perfecto. Y sin embargo somos incapaces nosotros de opinar al respecto de eso. Voy con el nosotros señor... los venezolanos sabremos resolver nuestros problemas aquí en el marco de la Constitución. Le invito a que se quede con nosotros, voy con el señor Eustaquio Contreras. Señor Contreras, hay que hacer una autocrítica. Usted también interpreta las palabras del señor Diosdado Cabello, buscar debajo de las piedras las fallas. Bueno, yo no, ni siquiera voy a considerar las opiniones que dio Diosdado, pero estoy convencido, en primer lugar, que uno no se puede exponer al ridículo negando cosas que todo el mundo sabe. Estuvimos a punto de perder la revolución y si no hay rectificación la vamos a perder, porque aquí la oposición no tiene moral ni mérito para recuperarse en el tiempo que ha recobrado la fuerza. La oposición se ha nutrido de los errores nuestros, porque entre nosotros hay corrupción y Chávez lo dijo. Si es verdad que somos chavistas, Chávez dijo revolución dentro de la revolución.
Chávez dijo guerra al burocratismo y a la corrupción. Eso no es un mensaje para la oposición. Cuando Chávez dijo eso era porque sabía que hay esa crisis de principios y de valores entre nosotros. ¿Cómo es eso que lo vamos a desconocer ahora? Mientras nosotros no veamos que hay problemas de esa naturaleza, no los vamos a corregir. Y aquí tiene que venir un gran debate entre nosotros. Está bueno de alcahuetería y de irresponsabilidades. Si es verdad que somos chavistas, tenemos que agarrar las 3 R's de revisión, rectificación y reimpulso para salvar el proceso revolucionario. ¿Cómo es eso que cogemos la línea de Chávez cuando hay palabras que nos gustan y no hay otras cuando implican un llamado del líder a hacer las grandes rectificaciones? El proceso bolivariano sí anda muy mal, porque aún los que hoy están pidiendo reflexión y rectificación son los grandes culpables de que el pueblo esté decepcionado de la manera como se ha gobernado y cómo se ha conducido políticamente el proceso. Y nosotros estamos para levantar un gran movimiento de rescate del proyecto original, porque sí hay muchos errores. Y la crítica y la autocrítica para los que se creen militantes revolucionarios deben entenderlo como un dogma entre nosotros y no hay que tenerle miedo, porque aquí se ha satanizado la crítica y la autocrítica y es necesario que si verdaderamente somos racionales tenemos que empezar por entender que esos males existen entre nosotros. Antes de darle palabra al diputado, que yo sé que querrá responder a usted, señor Eustoquio, voy a Nueva York. Señor Elaje, los números también nos ayudan. En el 2012, veamos los números del 7 de octubre del 2012. Chávez, 8.191.132, el 55,07%. Capriles, 6.591.304, el 44,31%. Y ayer hacíamos el ejercicio de los votos que ganó Capriles. Él lo dijo ayer que más o menos eran 1 millón, son menos de 1 millón, son alrededor de 700.000 votos, pues los mismos que pierde esta vez no Chávez, sino Maduro. Y es interesante el debate que tenemos, porque las dos personas han dicho, pues han sido chavistas, han apoyado la revolución durante estos años, pero en diferentes instancias, en diferentes esquinas, si podemos decirlo así, sí se está hablando de un proceso de reflexión. Esto podría llevarnos a lo que debatimos por tanto tiempo, que fue que no hay chavismo sin Chávez. Mire, yo lo que quiero decir es que desde la perspectiva del derecho internacional de la democracia, de la perspectiva de la gobernabilidad democrática, de la perspectiva de la Carta Democrática Interamericana suscrita por todos los países del continente, incluido Venezuela en el año 2001, lo importante es que el cambio en el ejercicio del poder o el mantenimiento de un partido, de un proyecto político en el poder, se produzca de manera libre, justa y transparente, ¿no? No es cierto lo que dice el señor Ávila, si no me equivoco, con todo respeto, en relación a que los procesos electorales venezolanos se han producido con justicia, libertad y transparencia. Lastimosamente, este mismo Consejo Nacional Electoral, en repetidos números de ocasiones, ha avalado una serie de medidas ventajistas de parte del partido oficialista. Para darle un ejemplo, una de estas medidas que fue similar cuando se reeligió al presidente Chávez en octubre y que se produjeron de nuevo ahora, una de esas medidas es no criticar el uso irrestricto de los recursos del Estado en campañas políticas para el candidato oficialista, número 1. Número 2, no criticar y establecer que ambos candidatos tienen 4 minutos en la ley electoral para hacer campaña al día en los medios de comunicación masivos y, sin embargo, hacer la vista gorda frente al hecho notorio, obvio, de que el candidato oficialista tiene 10 minutos diarios, es decir, 70 minutos a la semana en función de la ley de responsabilidad social y de los medios de comunicación, además de las cadenas que son también obligatorias e impuestas de parte del partido oficialista. Es decir, estas medidas de falta de justicia durante el proceso electoral, además de los antecedentes de la lista Tascón y el hecho de que no solamente
los políticos como el otro señor aquí que eran de la línea del partido de gobierno, no solamente ellos son considerados enemigos en cuanto se oponen a la revolución, sino también millones de votantes, fueron 3 millones de votantes cuyos nombres fueron publicados en el año 2003 o 2004, si no me equivoco, y que tuvieron consecuencias, sufrieron represalias por haber votado en contra del presidente Chávez. Es decir, no se puede tapar el sol con un dedo de que los procesos electorales lastimosamente se han apartado del espíritu de la Carta Democrática que habla de elecciones libres, justas y transparentes. Específicamente estamos ante un caso en el que tanto, en este caso, el candidato opositor como gran parte de la sociedad civil, incluida la comunidad internacional, el secretario general de la OEA, lo que están pidiendo es tratar de avanzar en relación a la transparencia. Y como dice el otro señor, si no hay que temer en relación a eso, es muy importante para evitar precisamente que los llamados de la oposición se lean como actitudes golpistas o de una manera incitando a la violencia. Para evitar eso es que debe el Consejo Nacional Electoral actuar con la mayor transparencia posible, y creemos que tanto como dijo el candidato Maduro ayer, como lo dijo también el candidato Capriles, lo correcto sería que por lo menos el Consejo Nacional Electoral muestre una apertura, una voluntad a corregir cualquier vicio que pudiera haber en el proceso y a llevar a un resultado que puede ser el mismo, incluso puede aumentar la diferencia, pero eso tiene que quedar en la conciencia de la ciudadanía, claro. Diputado Ávila, algo que agregar, sobre todo quiero recoger las palabras del señor Eustoquio Contreras. Él dice que estuvieron a punto de perder las elecciones y si ese margen se ha ido cerrando a lo largo de los años, hoy sin la presencia de Hugo Chávez, podría también ser un momento para ver al país de una manera distinta, sentarse a dialogar con los que no están de acuerdo con ese socialismo del siglo XXI, con esos otros 7 millones que ven al país de manera distinta. Es un momento también donde Venezuela pide una reconciliación. Mira, son variados los temas, ¿no? Yo lamento que Eustoquio esté planteando esas cuestiones ahorita, porque él militó aquí en la revolución y él nunca, él tomó otro camino, él se fue. Nosotros sí vamos a dar un debate a lo interno, no en los medios. Nosotros no debatimos nuestros asuntos para corregir, siendo presa de la jauría de quienes le quieren ver el hueso a la revolución y quienes le han decretado la muerte a la revolución, como Julio Borges, por ejemplo. Yo quiero desmentir un poco al señor que acaba de hablar de una lista de tacón. No, esa fue la lista de Súmate. María Corina Machado puso sus nombres en la calle y esa lista. Y hablan de ventajismo, porque detrás de sus declaraciones surge otra vez el tema del ventajismo. No, mira, vale, si aquí hubo algún ventajismo en el desarrollo de la campaña, pues son dos fases y mezclan una cosa con la otra. Una cosa son los resultados electorales incuestionables que ha anunciado el Consejo Nacional Electoral, y otra cosa tiene que ver con el desarrollo de la campaña. Sí, hubo un ventajismo por parte de las fuerzas privadas que apoyaban al candidato Capriles. 80-20 era la desventaja, el desbalance en los medios privados. Las cadenas, eso es constitucional y no es abuso de poder, es cumplimiento del deber, un gobierno que informa, porque una cosa que se recuperó con la revolución es que se informan las cosas. Los errores nosotros no los estamos tapando, pero tampoco los estamos magnificando. Y nadie de los que se fue de la revolución, ¿por qué se fueron a debatir afuera? ¿Por qué no dieron el debate aquí adentro? Es muy fácil ahorita salir a hacer señalamientos y tirar piedras y ser revolucionario. Aquí todos los conocemos en Venezuela y sabemos los caminos y los rumbos que la gente tomó. El que quiera volver tiene que venir rectificando también, porque aquí también se ha agarrado la mala costumbre de la criticomanía, pero no contribuyen a nada. Tú no lo ves metido en un barrio, tú no lo ves metido en un CDI, tú no lo ves metido en medio del pueblo, sino declarando en los medios y manipulando y diciendo que la revolución esta revolución no se va esto no se va a perder, porque este pueblo decidió seguir en revolución. Sí hay un campanazo, lo aceptamos, pero no se va a perder el legado de Hugo Chávez. Y nosotros no nos estamos negando a la crítica ni a la autocrítica. La crítica que nos hagamos la vamos a hacer a lo interno, porque eso es un principio de administración doméstica. Usted ni nadie de los que está escuchando aquí sale a debatir sus problemas internos a la calle. Vamos a otra pausa comercial y regresamos con más de este debate. Ya regresamos con Zoom a la noticia.
Continuamos con Zoom a la noticia. Continuamos aquí en Suma la Noticia. Tras conocer los resultados que le dieron el triunfo a Nicolás Maduro, varios líderes mundiales de China, Rusia, Argentina, Ecuador y Bolivia, que tienen lazos económicos e ideológicos con Venezuela, manifestaron su apoyo al proclamado presidente electo. Respetamos la elección hecha por el pueblo venezolano y congratulamos a Maduro por su elección como presidente, sin dejar de desear que Venezuela continúe su desarrollo y estabilidad. Estoy seguro de que bajo la dirección de Nicolás Maduro, Venezuela continuará fortaleciendo de sus relaciones de alianza estratégica con Rusia. Felicitaciones a todo el pueblo de la República Bolivariana de Venezuela por ejemplar jornada cívica. Felicitaciones a su nuevo presidente Nicolás Maduro, memoria y gratitud por siempre al amigo y compañero Hugo Chávez. En su nombre y en el del pueblo venezolano, concordia, respeto a la democracia y paz. Desde las alturas de la Amazonía, felicitaciones a Nicolás Maduro, al pueblo venezolano y a la revolución bolivariana. ¡Viva la patria grande! Gloria al bravo pueblo que el yugo venció. Felicitaciones, presidente Maduro. Comandante Chávez, Venezuela jamás volverá al pasado. Pese a las diferencias, el pueblo decide y el pueblo venezolano ha decidido para que la revolución bolivariana de Venezuela continúe. Y no es solamente un triunfo de la revolución bolivariana, sino también un triunfo de Latinoamérica. Otros miembros de la comunidad internacional manifestaron su apoyo para que se realice un conteo de votos y así apaciguar los ánimos en el país. El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, expresó su respaldo a esta iniciativa y puso a disposición de Venezuela el equipo de expertos electorales. La Casa Blanca y la Unión Europea también aseguraron que el reconteo es necesario. Primero que todo, felicitamos al pueblo de Venezuela por su gran participación en este proceso electoral. Dada la estrechez de los resultados, 1% separa a los candidatos. El candidato de la oposición, Enrique Capriles, y un miembro del Consejo hizo un llamado para una auditoría del 100%, un reconteo de los votos. Nicolás Maduro también le dio la bienvenida al reconteo. Este parece ser un paso importante, necesario y prudente para que los venezolanos confíen en este resultado. Sabemos que la oposición ha hecho un llamado para una investigación por irregularidades. Es importante que el resultado de una elección sea aceptado por todas las partes. Si el Consejo Nacional Electoral decide hacer un recuento, confiamos en que se haga rápido y con total transparencia, en especial a la vista del margen extremadamente estrecho. Señor Eustoquio, un poco de esperarse, ya sabíamos los países que ideológicamente y económicamente tienen también una dependencia de Venezuela. Ya países como Colombia también se han pronunciado, han felicitado al presidente electo, pero también falta el resto de la comunidad internacional. Importantes países tal vez como Chile, Brasil, grandes en la región para que se pronuncien. ¿Cuál debería ser la posición de estos países? ¿Debieron tal vez haber guardado silencio, como muchos han pedido respeto a la soberanía cuando se encuentran en estos procesos electorales, guardar silencio o pronunciarse en cuanto a apoyar un recuento de votos y que así realmente las cuestiones sean mucho más transparentes? El papel de la comunidad internacional, ¿cuál debería ser en este momento? Sí, yo creo que hay que tener una línea uniforme. El principio general es que todos los países deben abstenerse de opinar acerca de un proceso electoral conflictuado como el de Venezuela. Y yo creo que esa debe ser la actitud. El problema está en que cuando tú cuestionas la postura de un país que opina en contra de tus intereses y le das crédito a la intervención de otro país cuando opina a favor de una postura que a ti te gusta, entonces tú mismo le quitas fuerza a ese principio de no injerencia en los asuntos internos. La opinión mía es que ningún país, absolutamente ningún país, debe estar dando opinión acerca de la naturaleza del proceso electoral venezolano que le compete a los venezolanos y a las instituciones electorales del país. Nosotros en eso sí es verdad que todos los bolivarianos estamos aquí en juntilla. Las instituciones del país funcionan y el Consejo Nacional Electoral es un consejo que hasta ahora ha merecido el crédito de la oposición, de la propia OEA y de los organismos internacionales, y yo creo que el Consejo Nacional Electoral ya dio un veredicto que hay que respetarlo. Ahora, la discrepancia interna que tenemos los bolivarianos es otra cosa. Yo sigo defendiendo el criterio
la mejor manera de tener a la oposición a raya es haciendo las cosas bien. Yo creo que tenemos dos visiones los bolivarianos. Hay una visión sectaria, autoritaria, excluyente y ofensiva hasta la discrepancia entre nosotros mismos, y yo creo que tiene que haber otra visión que algún día tendrá que imponerse, que es de la tolerancia, del debate, el del reconocimiento, que esto es un proceso de transición donde la lógica del proceso te dice que hay que dirimir algunas controversias. Y aquí nadie puede sentirse en el apetito de sentirse dueño de un proceso bolivariano y que solamente es bolivariano el que coincida conmigo. Sí. Absolutamente equivocado. Yo creo que el que se aparta del camino correcto es aquel que avala la corrupción, la desviación, que desatiende los problemas del pueblo, que excluye y que mata la fuerza, provocando la unidad entre los bolivarianos. Y yo creo que contra eso viene un debate que nadie puede evitarlo. Señor Elaje, brevemente, que tengo que hacer otra pausa comercial, y lo que decía el señor Eustoquio. Hoy Tibisay Lucena, la presidenta del CNE, rechazó las declaraciones de la Casa Blanca y el Departamento de Estado, pero no ha rechazado las declaraciones de Cristina Fernández, ni del presidente Correa, ni de China, cuando felicitan a Maduro. Lógicamente, o sea, esa posición es, como usted menciona, incoherente, ¿no? O sea, si por un lado reclama ciertas posiciones que son las posiciones que apoyan además a lo que los candidatos han pedido, que es un reconteo, y simplemente acepta aquellas posiciones que son meramente loas al proceso electoral. Yo creo que no necesita ni siquiera pronunciarse sobre esa situación el Consejo Nacional Electoral. Yo estoy de acuerdo que puede actuar con absoluta independencia, y lo único, su principal deber, de lealtad es con el pueblo venezolano, ¿no? Y es el pueblo venezolano, es decir, los millones que votaron por la oposición, así como los millones que votaron por el candidato oficialista, quienes tienen que tener una certidumbre de que lo que ocurrió se hizo conforme a derecho, de principio a fin, y de que no hay ninguna posibilidad de engaño o de trampa en el conteo de los votos. Eso es lo que tiene que dilucidarse y quedar claro para el pueblo venezolano y no para los demás países o incluso organizaciones internacionales, ¿no? Hacemos otra pausa comercial brevemente y ya regresamos. Ya regresamos con Zoom a la noticia. Continuamos con Zoom a la noticia. Seguimos con el programa. Más temprano estuvimos aquí en el Centro Internacional de Noticias de NTN 24 con Miriam Cornblath. Ella es directora del programa para América Latina y el Caribe de la Fundación Nacional por la Democracia, con sede en Washington, y ex vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral de Venezuela. Pudimos conversar con ella sobre los temas que estamos debatiendo el día de hoy. ¿Qué significa que Nicolás Maduro sea proclamado, haya sido proclamado presidente de Venezuela en las circunstancias en las que el país está viviendo, con las denuncias que acabábamos de escuchar también de Enrique Capriles? Buenas noches, Andrea, gracias por la pregunta. Bueno, la verdad que esta es una situación bastante delicada, no se había planteado en el país en muchas décadas. En vista del cuestionamiento tan severo que hay al resultado electoral, realmente esto agrega otra capa de duda, de ilegitimidad a todo el proceso electoral y a la propia proclamación de Maduro. Si bien es cierto que los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral son los resultados oficiales, hay paralelamente una impugnación a esos resultados, por lo tanto es necesario que se respete ese derecho que tiene la ciudadanía, el derecho que tienen los candidatos, las organizaciones, a que se proceda con la impugnación y que se defina efectivamente quién es el candidato ganador. Hablemos de esas impugnaciones. ¿Qué tan complejo es que se abran las urnas, como lo ha pedido uno de los rectores del CNE, lo escuchábamos anoche, lo ha dicho Enrique Capriles, el mismo Nicolás Maduro en su discurso ayer de la aceptación de los números, de lo que había dicho el CNE, dice que él no tiene problema en que se abran las urnas y se cuente voto a voto? ¿Qué tan complicado es que pase eso? Mira, no hay experiencia previa con este sistema porque efectivamente no se había planteado esta situación. En realidad se acostumbra en cada proceso electoral
contar los votos manualmente, que en realidad no son votos, son comprobantes de voto en el 54% de las urnas, de modo que no debería ser demasiado complejo poderlo completar, porque faltaría entonces la otra porción, el 46% de las papeletas. Sin embargo, sí es complejo porque eso significaría de alguna manera movilizar un número muy grande de electores, miembros de mesa y sobre todo tener la voluntad institucional, la voluntad política para hacerlo. Y a raíz de lo que se ha denunciado hoy, hay denuncias, valga la redundancia, de hallazgos de cajas con votos en las calles de Venezuela, cajas que están siendo sustraídas, otros en las redes sociales han denunciado que están siendo robadas estas cajas de votos. ¿Cómo resguardar en estos momentos ese voto, señora Cornblit? Sí, bueno, eso es fundamental, eso es muy importante. De todas maneras hay que aclarar nuevamente, se trata de una votación automatizada, el elector emite el voto a través de marcar su preferencia en la pantalla de votación y lo que recibe es un comprobante del voto. Ese comprobante del voto se deposita en una caja y esa es lo que se llama, digamos, la caja de resguardo del voto y es lo que se cuenta. Pero el voto propiamente dicho se emite electrónicamente y luego la máquina produce un acta que queda en manos pues, de todos los factores políticos que participan en el proceso y esa acta es realmente el comprobante de emisión del voto directamente. Hablemos del papel de la comunidad internacional. El secretario de la OEA, José Miguel Insulza, aprobó, o mejor dicho, apoyó el pedido de recuento de votos. Jay Carney de la Casa Blanca dijo que lo primero es hacer esta auditoría antes de cualquier cosa. La Casa Blanca también entonces está apoyando esta auditoría. Los países del ALBA que ya conocemos, Argentina, Ecuador, Cuba, ya han felicitado a Nicolás Maduro, pero hay unos en silencio y que en estos momentos podrían ser claves, señora Cornblit. México, por ejemplo, Chile, Colombia. ¿Cuál debe ser esa posición de la comunidad internacional en estos momentos? ¿El silencio o salir a pronunciarse? Vamos a decir, el problema fundamental del proceso electoral venezolano es que está marcado desde la A hasta la Z, es decir, desde su preconcepción hasta su realización, antes y durante y después del día de las elecciones, por un altísimo ventajismo progubernamental. De modo que la sospecha, la opacidad, la falta de confianza en el organismo electoral marca todas y cada una de las decisiones y las acciones de ese organismo. Crecientemente ha ido trascendiendo hacia la comunidad internacional toda esta realidad del proceso electoral venezolano. Y si bien el sistema electrónico pues, es sofisticado, es actualizado, hay muchas auditorías que efectivamente le confieren seguridad, el contexto en el cual ese sistema opera está marcado por el ventajismo, de modo que la comunidad internacional pues crecientemente, como dije antes, está consciente de esa situación y eso abona el terreno para que en la comunidad internacional se manifieste de manera bastante contundente digamos, la necesidad de respetar la voluntad popular y de, vamos a decir, hacer todos los esfuerzos para que todas las partes queden satisfechas con el resultado. En ese sentido, cuando alguien en la comunidad internacional pide que efectivamente se cuenten las papeletas y los comprobantes de votación, se está haciendo eco de la necesidad de conferir una capa adicional de seguridad al sistema en vista de su degradación por su altísima parcialización y el ventajismo progubernamental que lo caracteriza. Finalmente y brevemente, usted fue ex vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral de Venezuela. Ese Consejo Nacional Electoral que no solo hoy, sino ya en varias elecciones, cuando estaba Hugo Chávez en el poder, ha sido muy cuestionado. ¿Cómo lo ve usted desde afuera? ¿Qué lectura o qué piensa cuando usted ve a esos funcionarios del CNE en las acciones en las que se encuentran en estos momentos? Sí, es lamentable. Yo fui vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral en el año 1998, es decir, cuando la primera vez en la que Hugo Chávez ganó, la primera presidencia de Hugo Chávez. En aquel momento, 90% de los venezolanos confiaron en el resultado electoral. Hay encuestas de la época, porque nosotros hicimos todo lo posible para que hubiera un proceso electoral que generara el máximo de confianza para todos los ciudadanos. Sabíamos que se trataba de un proceso crítico, un proceso, digamos, con alta significación y trascendencia, como quedó demostrado pues 14 años después,
e hicimos, independientemente de las preferencias de cualquiera de los que estábamos allá como miembros del Consejo Nacional Electoral, nos empeñamos en garantizar que todos y cada uno de los electores pudieran inscribirse en el registro electoral, que todos tuvieran la oportunidad de votar, que no hubiera discriminación para ningún elector. Nosotros abrimos por primera vez el voto del venezolano en el exterior. Nosotros introdujimos la automatización del sistema electoral mediante un sistema distinto, lectoras ópticas, que pensando además que quedaba la constancia física del voto para que no hubiese ningún tipo de discusión. Es decir, una cantidad enorme de garantías y repito, encuestas del momento señalaban que había 90% de los venezolanos que expresaban confianza en ese sistema. Lamentablemente lo que hemos visto a lo largo de estos años, en particular yo diría a partir del año 2000 y con en una situación sumamente crítica, en particular en el año 2004 con la revocatoria de mandato, decayó de manera absolutamente significativa la confianza y la confiabilidad del proceso electoral en Venezuela debido a la parcialización de todo el proceso comicial con la presencia de personas abiertamente comprometidas con el gobierno en esa junta directiva. Hoy en día hay 4 personas que están abiertamente comprometidas con el gobierno y que se hacen simplemente la vista gorda frente a todos los abusos del poder y a todo el uso totalmente caprichoso, ventajista de recursos públicos, de recursos institucionales, de los medios de comunicación. De modo que habiendo participado de manera de verdad muy entusiasta y muy comprometida con la, vamos a decir, la profesionalización, la transparencia, vamos a decir, la confiabilidad del proceso electoral, veo esto con mucha tristeza. Me parece que es lamentable. Miriam Cornbly, directora del Programa para América Latina y el Caribe de la Fundación Nacional por la Democracia, con sede en Washington y también ex vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral de Venezuela en el 1998 y 1999. Mil gracias. Encantada, Andrea. Gracias a ti. Agradezco a mis invitados de hoy, Javier Elaje, director jurídico internacional de Human Rights Foundation desde nuestros estudios en Nueva York, y a Eustoquio Contreras, exdiputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Mil gracias por habernos acompañado, señores. Un gusto siempre que me acompañen, un gusto acompañarnos. Nos vemos mañana con más temas de debate. Gracias por haber estado con nosotros.